Vamos a ver cómo operar con las principales funciones para unir distintas bases de datos en una misma estructura. Estas funciones se llaman joins y hay de distintos tipos. La teoría detrás de ellas es muy interesante, aunque aquí vamos a ver su funcionamiento con un ejemplo de juguete, para entender en qué casos vamos a necesitar cuál de ellas. El código que muestro aquí es la generación de dos pequeñas tablas, dos data frames con dos columnas cada uno, que vamos a unir de distintas maneras. Lo primero que vamos a hacer es visualizar las dos tablas. Los consumidores y, en segundo lugar, los productos. Como puedes ver, los resultados no están ordenados siguiendo ningún criterio. Ya lo he hecho a propósito, para que quede claro que el orden no es importante aquí, sino la información contenida. Vamos a ver cómo podemos unirlas. La instrucción principal que vamos a usar aquí es el merge. Es una instrucción que depende del paquete pandas, que nos va a permitir unir las dos bases de datos. Vamos a usar primero los consumidores y después los productos. Esto va a depender de dos parámetros. El primero es on, que vamos a tener que especificarle un nombre de columna, y el segundo es how. How es lo que va a especificar qué tipo de join vamos a usar. Vamos a usar primero uno de los más populares, que es el outer. Ejecutamos y os muestro los resultados. ¿Qué ha hecho esta función? Ha creado un data frame con 3 columnas. Ha cogido la primera del data frame de consumidores. La central, que podemos ver aquí, es la que ha unido entre las dos tablas distintas. Finalmente, productor la ha cogido de la tabla de productores. Pero, ¿qué ha pasado cuando no ha encontrado un cierto valor en las dos tablas? Por ejemplo, consola es un valor que aparece en la tabla de consumidores, aquí lo vemos, pero que no aparece en la tabla de productores. ¿Qué ha pasado? Lo ha añadido y, como no ha encontrado nada en la tabla de productores, ha puesto un not a number. Lo mismo ha pasado con el producto sobremesa, donde ha puesto un not a number en la columna consumidor, ya que sobremesa aparece en la tabla de productores, aquí lo encontramos, pero no aparece en la tabla de consumidores. A continuación, vamos a ver otra vez la misma función, pero con un argumento distinto en el how. Esto es todo idéntico. Y aquí vamos a usar inner, que también es muy popular. Vamos a ejecutarlo y exploramos los resultados. Lo que ha pasado aquí es que he escogido todos los valores que aparecían en la columna producto de las dos tablas y los ha juntado. Pero si encontraba algún valor en la primera tabla que no estuviese en la segunda, o en la segunda que no estuviese en la primera, lo ha omitido completamente. Así, en esta tabla no vamos a encontrar ni sobremesa ni consola. Podemos comprobarlo también al ver que esta tabla tiene 9 filas y a su vez esta tiene 11. Vamos a volver a mostrar las tablas iniciales porque para el siguiente ejemplo necesitamos tenerlas a mano. Y ya para ir terminando, vamos a ver cómo funcionan el left y el right join. Vamos a usar la misma estructura que hasta ahora, pero ahora el orden va a importar. Por ejemplo, empecemos por el right, ejecutamos y vamos a interpretar estos resultados. Lo que acabamos de hacer aquí es decirle que nos junte los dos data frames, pero solo si encuentra la clave en el data frame de la derecha. Aquí vemos que nos ha puesto sobremesa, pero no nos ha puesto consola. El data frame de la derecha, aquí, es el de los productores. Productores tiene sobremesa y no tiene consola. Y los consumidores tiene consola y no tiene sobremesa. Como podemos ver aquí, ha aparecido sobremesa y no consola, porque le hemos dicho que nos junte el de la izquierda con el de la derecha solo si sus valores aparecen en el de la derecha. Vamos a volver a ejecutar esto mismo, pero en vez de right, vamos a poner left y vamos a ver las diferencias. ¿Qué ha pasado? Exactamente lo mismo, pero en el sentido contrario. Ha cogido y ha buscado todas las claves de producto que había en este data frame. El primero que hemos puesto aquí, en de la izquierda, y ha mirado si estaban en el de la derecha. Así no vamos a encontrar sobremesa, pero sí vamos a encontrar consola. No lo he comentado antes, pero como te puedes imaginar, si no encuentro un valor en la tabla que está juntando con la que queremos,
Pone un Not a Number como ha hecho con las versiones anteriores. Aquí solo hemos visto unos ejemplos muy básicos de los distintos tipos de join principales. El objetivo es ofrecerte las herramientas para ser capaz de decidir qué tipo de unión de datos quieres realizar y planificar cómo vas a gestionar la información faltante que se genere.